Todos los que hemos hecho el colegio primario en la mañana, sabemos lo que nos costaba no solo levantarnos en la mañana, sino permanecer despierto las primeras horas de clase. Era tan bueno cuando llegaba la hora de la merienda. Yo recuerdo cuando iba a la escuela primaria, iba a un colegio de campo, una escuelita de campo, y todos los días se servía una taza de leche. Esa taza de leche era como despertarnos, era como revivirnos, era como recobrar fuerzas. Eso era un refrigerio. Un refrigerio no es ni un almuerzo ni una cena, pero es un alivio, es un alimento, es corto, sí, pero sirve para reponer fuerzas. Los refrigerios son parte de nuestro diario vivir, sea en el trabajo, siempre hay un refrigerio, sea en un curso de capacitación, en un seminario bíblico, en una reunión social, siempre se sirve un refrigerio, y hasta en un funeral, porque el refrigerio es eso que nosotros necesitamos para renovar fuerza y seguir hasta el final en la jornada que tenemos por delante. Sin embargo, ni la mejor bebida, ni la bebida más helada, ni la merienda más deliciosa, ni aún un aire acondicionado en un gran día de calor, puede traer alivio a un corazón sofocado por la hoguera interna que significa tener un alma atribulada por la angustia y las situaciones de la vida. Los tiempos de refrigerio no se encuentran en este mundo. Esos tiempos de refrigerio vienen de la presencia de Dios. De esos tiempos de refrigerio quiero hablarte en este día. Hechos capítulo 3, versículo 19, esa es la cita que vamos a leer, dice: así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. El tiempo es para nosotros un recurso no renovable. Recursos renovables, por ejemplo, es el agua, el aire, la radiación solar, la madera, son recursos renovables. Pero el tiempo es un recurso no renovable, es algo que pasa y que no tenemos oportunidad de volver atrás. Las cosas que suceden en un tiempo no vuelven a suceder en otro. La Biblia dice que el tiempo de vida del ser humano serían 70 años, y en los más robustos 80. El promedio de vida hoy es unos 75 años aproximadamente. Hay algunos que viven mucho más y otros por supuesto mucho menos. Pero si bien el tiempo puede ser igual o similar en promedio para todas las personas, es indudable que hay cosas que suceden en un tiempo y que no pueden suceder en otro. Y que si no suceden en un tiempo determinado y si no las hacemos en un tiempo determinado, ya no las podremos hacer. Es por eso que hay un tiempo para que los chicos vayan a la escuela primaria, un tiempo para hacer el colegio secundario, un tiempo para ir a la universidad. Hay un tiempo para tener hijos, hay un tiempo para trabajar y esforzarse, hay un tiempo para descansar. Por eso que Eclesiastés en capítulo 3, versículo 1, dice que todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Hay cosas que son para un tiempo. Hay un tiempo en el cual nosotros que somos padres podremos disfrutar a nuestros hijos pequeños. Es un tiempo, porque luego ellos crecen y luego ellos se irán y harán su vida. Ese es el tiempo, y el tiempo no tiene marcha atrás. Hay cosas que podemos disfrutar en un determinado tiempo. En la Biblia hay dos palabras que se traducen como tiempo. Una es la palabra cronos. Este es el tiempo que transcurre en el reloj. Es el tiempo que nosotros vemos pasar, los minutos, las horas, los días, los años, que nosotros vamos viendo transcurrir el tiempo, como el almanaque va pasando. Si nosotros vamos viendo, de esa palabra cronos viene cronómetro, de allí también nosotros entendemos que el tiempo va transcurriendo de una manera pareja, de una manera sin detenerse. Sin embargo, hay otra palabra que se traduce como tiempo, y es la palabra kairos. Esta palabra kairos significa un tiempo dentro del tiempo. Esta es una oportunidad, es una sazón, es un tiempo específico, un tiempo determinado. Y esta palabra kairos es la palabra que se traduce aquí como tiempos de refrigerio. Quiere decir que estos tiempos de refrigerio no son algo permanente, pero sí son tiempos que nos servirán y son indispensables para poder recobrar fuerza, para poder recuperar fuerza, para poder recobrar el aliento. La palabra griega aquí para refrigerio es la palabra anaxposis. Esta palabra significa recobrar aliento.
figuradamente revivir. Necesitamos tiempos así en la vida para poder revivir. Esta palabra indica el descanso o la liberación de todo tipo de males. Esto significa que cuando estos kairos vienen a nuestra vida, cuando estos kairos, estos son tiempos específicos en los cuales Dios hace cosas específicas en nuestra vida, entonces las cosas imposibles se transforman en posibles, porque son tiempos especiales de Dios, son tiempos únicos de una intervención divina. Todo aquel que no encuentra estos tiempos de refrigerio en la vida es una persona que llegará a un momento en el cual no tendrá más fuerza. Necesitamos encontrarnos con estos tiempos de refrigerio. Una persona que no haya tiempo de refrigerio, que lucha y no encuentra, llegará un momento que sus fuerzas se terminarán y no tendrá fuerzas para seguir adelante. ¿Qué necesitamos para que estos tiempos de refrigerio vengan sobre nuestra vida? Lo primero que vamos a ver es el deseo de cambiar. Lo primero que necesitamos es ese deseo de cambiar, de que las cosas verdaderamente cambien. Dios te muestra la salida, pero Dios no te empuja a salir. En Guatemala, el gobierno guatemalteco, en un determinado barrio que la gente vivía del basural y no tenían casas bien construidas. Era todo muy precario. El gobierno decidió hacerle barrios y hacerle casa a esa gente que vivía del basural. Sin embargo, ellos, aunque fueron a vivir en esas casas que el Estado le había dado, ellos siguieron viviendo de la basura. Es imposible cambiar una situación si no tomamos la determinación de cambiar. El versículo 3 comienza con la expresión así que. Esta palabra nos habla de una determinación, que la audiencia a la cual estaba predicando el apóstol Pedro, ellos debían tomar una decisión, debían tomar una determinación en función de la evidencia que se había presentado. Y la evidencia que Pedro había presentado era que nuestro Señor Jesucristo, aquel que ellos crucificaron, era el Mesías prometido, el Salvador. Así que, dice el apóstol Pedro, esta expresión significa que ellos debían tomar una determinación, la determinación de cambiar. Si la determinación se enfoca en el hecho de que este tiempo de refrigerio tiene que venir a raíz de un deseo de cambiar. Alguien dijo, no debemos pedirle a Dios que guíe nuestros pasos si no tenemos la mínima intención de mover nuestros pies. Muchas de las situaciones que vivimos en la vida son el resultado de nuestros propios errores, de los errores que hemos cometido. Es por eso que tomar la determinación de cambiar es el primer paso para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Lo segundo que necesitamos es cambiar la manera de pensar. La parte B del versículo 19 dice arrepentidos. Así que arrepentidos. Nuestra vida se moldea por nuestros pensamientos. Cuando Moisés envió los 2 espías, 10 de ellos, al ver los gigantes, los hijos de Anac, dice la Biblia, ellos dijeron, éramos a nuestro parecer como langosta. Y así mismo le parecíamos a ellos. Ellos se vieron a sí mismos como langostas. Ese era el pensamiento que tenían. Y los gigantes tal vez no los veían así. Pero al ver que ellos se veían así, los gigantes dijeron, sí, verdaderamente son como langostas. El problema es el pensamiento que ellos tenían de sí mismos. Romanos capítulo 12, versículo 2. En la versión Dios habla hoy, dice, cambien su manera de pensar, para que cambie su manera de vivir. La palabra arrepentíos es la palabra griega metaneo, que está conformada por 2 palabras. La palabra meta, que significa cambio o transferencia, y la palabra nous, que significa mente. Esto significa un cambio en la manera de pensar, un cambio en la forma de pensar. Si queremos que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio, tiene que haber en nuestra vida un cambio en la manera de pensar. Notemos que se nos habla de un cambio en la manera de pensar y no un cambio en la manera de sentir. Porque a veces decimos yo siento. Debemos tener cuidado con los sentimientos. Son los pensamientos los que deben controlar a los sentimientos y no los sentimientos a los pensamientos. Dios estaba trayendo una nueva dispensación a la iglesia, porque Dios había enviado su Espíritu Santo. Y Dios había hecho una obra a través de Pedro. En el contexto vemos que había sanado a un hombre que era cojo de nacimiento. Este hombre era llevado todos los días al templo de la Hermosa, que se llamaba la Hermosa, para pedir limosna. Él nunca había entrado al templo.
Su mentalidad era ir a pedir. Y eso fue lo que hizo con Pedro y Juan. Pedir y esperaba recibir de ellos algo en lo económico. Pero recibió mucho más que eso. Recibió un milagro. Él tuvo que tener un cambio en su manera de pensar. Esta era la dispensación que estaba dando comienzo a partir de la venida del Espíritu Santo. Era un tiempo de refrigerio donde Dios pondría fin a la opresión del pecado. Un tiempo de manifestación del poder de Dios. Un tiempo de milagros. Pero ellos debían tener un cambio de manera de pensar. Si quieres que venga en tiempo de refrigerio a tu vida, es tiempo de cambiar la forma de pensar. Porque la manera de pensar que hemos tenido por años, a veces decimos, yo soy así y no voy a cambiar porque así nací. Bueno, esa manera de pensar no nos ha llevado por buen camino. Y si queremos que Dios traiga ese refrigerio en nuestra vida y podamos recobrar fuerzas, necesitamos cambiar nuestra manera de pensar. La tercera cosa que necesitamos para que vengan de la presencia del Señor tiempo de refrigerio es cambiar la dirección de nuestras acciones. La parte C del versículo dice, y convertidos. Primero, así que, un deseo verdadero de cambiar. Luego, arrepentidos, que significa un cambio en la manera de pensar. Y por último nos dice, convertidos, que tiene que ver un cambio con la dirección de nuestras acciones. Tus acciones determinan tu destino. Son tus acciones. En el año 2014, en la provincia de Mendoza, un camionero de brasilero, transitó durante 12 kilómetros a contramano. La empresa a la cual este hombre trabajaba, porque finalmente sucedió lo peor, chocó contra un colectivo de frente. Murieron creo que 14, 17 personas. En ese colectivo, además murió él. Y la empresa que trabajaba dice que ese hombre conocía perfectamente el camino. Era imposible que no se diera cuenta que estaba yendo a contramano. 12 kilómetros. Es muy probable que este hombre comprendiera que estaba yendo a contramano. Sin embargo, no hizo absolutamente nada por cambiar la dirección. El convencimiento y la conversión son dos cosas que van de la mano. Para que una persona se convierta a Dios de todo corazón, primero tiene que estar convencido. El Espíritu Santo tiene que haber hecho una obra para que se convenza de pecado. Tiene que estar convencido de pecado. Y luego viene la conversión. Así que el convencimiento y la conversión son dos cosas que van de la mano. Sin embargo, hay un camino entre ambas que debe unirse. Y para que ese camino se una tiene que haber un cambio en nuestra acción. Notemos que el versículo nos presenta la palabra arrepentimiento primero, cambio de mente, pero luego nos dice convertidos. Esta palabra es la palabra griega epístrefo, que significa cambio de dirección. Tu destino eterno no cambia por estar convencido. Una persona no pasa de muerte a vida, no pasa de un estado de condenación a un estado de salvación eterna por el simple hecho de estar convencido, sino por el hecho de estar convertido. Cuando ha habido un cambio en su acción, hay gente que se ha convencido de pecado, se ha convencido de que lo que está haciendo está mal, se ha convencido de que su camino no es un camino de salvación. Yo a los 11 años conocí el Evangelio, a la edad de 11 años, era un niño. Y yo me convencí, yo estaba seguro de que si no me arrepentía, no me esperaba una eternidad con Dios, me esperaba el infierno. Sin embargo, me convertí a los 26. Hubieron 15 años en los cuales yo estaba convencido, pero no convertido. Porque no había un cambio en mis acciones. Una persona, no sé si te ha pasado alguna vez, tomarte un micro equivocado. Y te tomaste el micro y dijiste, bueno, pero este no es el micro. Yo voy hacia una dirección y este micro va hacia otra. Imagínate que te sentás en el micro y decís, bueno, no, yo quiero ir a tal lugar. El chofer te va a decir, mire señor, pero este micro va hacia otro lugar. Estás convencido, pero dices, no, pero yo voy a tal lugar. Lo que tienes que hacer es bajarte de ese micro, tomarte otro que vaya en la dirección opuesta. De nada te sirve estar convencido. ¿Sabes? Las iglesias están abarrotadas de gente convencida de pecado, pero que nunca cambió sus acciones. Esta es la razón por la cual siempre siguen igual. Y te lo voy a demostrar con la Biblia. Jeremías 15:19, Dios le dice al profeta Jeremías, si te convirtieres yo te restauraré. Quiere decir que el profeta se sentía mal, el profeta estaba pasando un muy mal momento.
con ganas de bajar los brazos. Y Dios dice, yo te voy a restaurar, pero si te convirtieres, dice, y delante de mí estarás. Porque los tiempos de refrigerio vienen cuando hay un cambio en nuestras acciones. Si hay cosas que corregir en tu vida, si te has convencido, si Dios trajo luz, es el momento de que cambies de dirección. Seguramente escuchaste alguna vez la expresión, lo salvó la campana. Bueno, esta expresión es una expresión de boxeo. Aquellos que a mí me gusta el boxeo, no soy un tremendo aficionado, pero cuando puedo veo también artes marciales mixtas. Y muchas veces a grandes boxeadores han estado recibiendo una terrible paliza, una terrible golpiza. Además cayeron a la lona, se levantaron como pudieron y lo salvó la campana. Lo curioso es que entre round y round ellos tomaron agua, recobraron fuerzas y terminaron ganando la pelea. Está claro que ese tiempo entre round y round es vital para recobrar fuerzas. Es un tiempo de refrigerio. Esos tiempos de refrigerio son indispensables para nuestra vida, para recobrar fuerzas y seguir hasta el final. Quiero decirte algo en este día. Si estás pensando en tirar la toalla, no tires la toalla. Tal vez te salve la campana y tal vez recobres fuerzas y puedas llegar hasta el final. Si tienes un verdadero deseo de cambiar, si cambias tu manera de pensar y si cambias la dirección de tus acciones, habrás dado los pasos necesarios para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Tu batalla no está perdida. Habrás recibido muchos golpes. Habrás caído tal vez varias veces. Habrás sentido que ya no tienes fuerza. Sin embargo, estos tiempos de refrigerio pueden venir sobre tu vida. Y entonces recuperarás fuerzas y entonces serás más que vencedor. Te invito a que hagas esta oración conmigo. Señor, en el nombre de Jesús, damos gracias por tu palabra. Tu palabra siempre nos alienta, siempre nos desafía. Y si hay personas que están escuchando y viendo este video, Señor, es porque tal vez hay un propósito por el cual envías esta palabra. Tal vez hay personas que están pensando en bajar los brazos. Matrimonios que están pensando en no seguir más. Tal vez estás en tu trabajo agotado y has pensado en renunciar y tal vez no tengas fuerzas para seguir. Tal vez en una situación determinada. Tal vez has pensado que tus hijos son incorregibles. Tal vez un diagnóstico médico te hizo pensar que tu enfermedad no se puede cambiar, no tiene cura. Tal vez estás atravesando algo en lo económico. No sé cuál sea tu situación. Pero esta palabra es enviada con un propósito. Yo te doy gracias, Señor, porque tu palabra nunca vuelve vacía. Hará la obra para la cual es enviada en aquellos que están viendo y oyendo en este momento. Señor, yo envío esta palabra. Donde quiera que te encuentres, si la recibes en tu corazón, algo Dios va a hacer con tu vida. Lo creemos. En el nombre de Jesús. Amén. Te invito a que te suscribas a este canal porque de ese modo te llegarán las notificaciones. Y te invito a que compartas esta palabra. Te desafío a que compartas esta palabra. Porque si compartes esta palabra, Dios no solo hará algo en tu vida, Dios hará una obra en la vida de aquellos que la reciban. Que el Señor te bendiga.